Arauca, una escuela de justicia comunitaria para Colombia. Ese es el título de la ponencia que estamos compartiendo con ustedes en el marco de este congreso, pero también es el título de un libro de investigación que recoge más de 15 años de trabajo que ha desarrollado la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional en el territorio del departamento araucano y particularmente en la región del Piedemonte. Este trabajo tiene como objetivo estudiar cuáles son los aportes en la construcción de escenarios para el acceso a la justicia que el territorio araucano le lega al resto del país. Nos parece de la mayor importancia dar cuenta de los aportes en el pensamiento del derecho desde una sociología jurídica crítica, desde una perspectiva basada en el acceso a la justicia como satisfacción integral de las necesidades de justicia de la población y como respuesta fundamental al contexto de construcción de paz que supone una reorganización institucional en términos de la oferta de justicia de este territorio. En ese orden de ideas, cuando hablamos de reorganización del campo institucional del acceso a la justicia en el territorio, nos estamos refiriendo fundamentalmente a cómo actores alzados en armas, actores al margen de la ley, durante décadas fungieron como autoridades de justicia en este territorio. Era innegable la capacidad coactiva, pero también era innegable la capacidad de producir consensos alrededor de ciertas normas y pautas de comportamiento que permitían a la gente que cuando se le presentara un conflicto, este fuera puesto a disposición de las autoridades insurgentes. Esto configuró una realidad institucional porque la certeza de la eficacia de las normas, la certeza de los espacios de administración de justicia estaba amparada por un discurso de amenaza de uso de la fuerza, detentado, por supuesto, por estos actores armados. Sin embargo, tratándose particularmente de los territorios en los que hacía presencia la guerrilla de las FARC y con la condición que supuso la firma de los acuerdos de paz de La Habana, las FARC se retraen de ciertos territorios, como digo, y con ellos se desplaza también la capacidad o la oferta de justicia que representaban como grupo alzado en armas. Esto para las poblaciones, naturalmente, de las zonas rurales, la población rural, representó un resquebrajamiento de un equilibrio o de un estado de cosas en términos de la realidad institucional. La pregunta que motiva efectivamente a los habitantes del Arauca es precisamente qué va a pasar ahora que las autoridades que históricamente administraban justicia ya no están en el territorio. La primera opción es que otros actores alzados en armas entran a disputar esos espacios regulatorios que originalmente los tenía las FARC. En ese sentido, esperar a que llegue el ELN con capacidad operativa y con capacidad regulatoria, es decir, con capacidad institucional a esas zonas, o que lleguen otro tipo de actores armados provenientes de otras regiones, o que el fenómeno de las disidencias entre a jugar un papel regulatorio, lo cual pues además es poco probable precisamente porque el ingreso de nuevos actores armados al territorio implicaría una lógica de confrontación, casi como una lógica de apertura de nuevos frentes de guerra, lo cual haría que no se ocuparan prioritariamente de una función social de administración de justicia. Eso es un poco inspirado también desde los trabajos, por ejemplo, de Mario Aguilera Peña, en los cuales se describen las estrategias de presencia y de acción de los grupos alzados en armas cuando están ubicados en zonas de retaguardia nacional o cuando están en zonas de frente de guerra. La otra opción es, listo, no entran los actores armados, entra el Estado. Entra el Estado a garantizar acceso a la justicia con su capacidad institucional representada fundamentalmente en jueces, inspectores, comisarías de familia y el conjunto de actores que desde la órbita de la competencia estatal tendrían la posibilidad de resolver legítimamente los conflictos. Pero esta es una expectativa que tampoco se puede ver satisfecha
por cuanto la lógica con la que el Estado central y el Estado-nación se comunica con los territorios es una lógica de construir fronteras internas. Es decir, no porque Arauca sea un departamento limítrofe con Venezuela, sino porque de cara a las condiciones de los centros de poder que están en las zonas andinas, Arauca es una zona de frontera, es decir, se encuentra ubicada fundamentalmente en un territorio que está a espaldas de los centros de poder. Y esto tiene que ver fundamentalmente con los aportes que hace, por ejemplo, Margarita Serge desde su perspectiva del revés de la nación, en el cual nos dice efectivamente cómo los territorios nacionales han sido siempre lo otro, ese otro distinto a la civilización que está presente en los grandes centros de poder de la región andina. Por lo tanto, el Estado no tiene la capacidad y probablemente no tenga un verdadero interés de garantizar presencias eficaces en los territorios que, como Arauca, tienen necesidades de justicia en esta perspectiva. Entonces, la única que nos queda es la tercera hipótesis, que es la hipótesis que nos habla de el acceso a la justicia se construye desde las comunidades y se construye a través de prácticas de justicia comunitaria. Ya no necesitamos pensar en que hay un actor externo que nos trae o nos acerca al acceso a la justicia, porque acceso a la justicia no es igual a acceso al aparato de justicia. En este orden de ideas, el acceso a la justicia es respuesta integral, amparo y atención efectiva y material sobre las necesidades de justicia que acontecen precisamente en estos territorios. Y ese es justamente el asunto del que se ocupa esta obra. Esta obra precisamente explora cuáles son las prácticas de justicia comunitaria que tanto en los municipios de la zona del Piedemonte como en las zonas rurales construyen efectivamente contextos institucionales que incrementan la autonomía, que fomentan el arraigo a normas sociales y prácticas identitarias y, naturalmente, generan una sensación de seguridad jurídica basada en la certidumbre de saber cómo actuar, qué expectativas legítimamente tener frente al comportamiento de otros y, muy importante, saber que se pueden gestionar los conflictos a través de mecanismos institucionales presentes que garantizan proximidad, cercanía, accesibilidad y oportunidad en su acceso y en la entrega de respuestas. Esta obra plantea varias discusiones. La primera tiene que ver con los conceptos de acceso a la justicia, ¿no? Entender el acceso a la justicia como un asunto prioritario en el marco de las políticas públicas en justicia en el plano nacional y en el plano territorial. Pero también plantea una discusión a nivel de cuáles son las relaciones entre acceso a la justicia y construcción de paz. Y desde esta perspectiva, la obra privilegia un enfoque de construcción de paz, en el cual la construcción de paz no se logra desde los acuerdos nacionales suscritos entre el Estado colombiano, el gobierno colombiano y las guerrillas, sino fundamentalmente una paz que se construye desde la gestión cotidiana de los conflictos, porque a nivel cultural es allí donde se arraigan fundamentalmente violencias, agresividades y predisposiciones a las actuaciones digamos, ofensivas o agresivas cuando las personas tienen conflictos. Para decirlo en otros términos, construir paz es aprestar condiciones institucionales para que todo tipo de conflictos sociales, tanto los estructurales como los directos, cuenten con canales institucionales para su trámite, transformación y naturalmente su gestión. Podríamos entonces entrar a pensar en una perspectiva en la que el territorio araucano le entrega lecciones sumamente importantes al resto del país sobre cómo gestionar la transición, el posconflicto, el posacuerdo, desde un enfoque de acceso a la justicia y entender precisamente cómo el pueblo araucano ha posicionado el acceso a la justicia como un factor fundamental en la construcción de paz. Y este no es otro que un gran aporte que le abre un espacio al departamento araucano, a sus gentes, a sus dirigentes y líderes sociales como constructores de nuevos marcos para el estudio del derecho en Colombia y probablemente en el resto de América Latina. Muchísimas gracias por su atención.